Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí en 12TV con un tema fundamental también en nuestros tiempos, como no podía ser de otro modo en el ámbito de la empresa y el emprendedurismo, la economía de nuestra provincia desde el punto de vista inmobiliario, promotor y constructor. Vamos a hablar en la jornada de hoy con 4 grandes representantes de estos ámbitos que tienen mucho que decir y desde luego de los cuales tenemos mucho que aprender. Os invito a que os quedéis, no os lo perdáis. Y en primer lugar, como es habitual, lo primero es dar la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos es Javier Fur Quesada, CEO de Grupo Marjal. Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo. ¿Ha repetido? Sí, siempre es un placer estar con vosotros. La última vez, ¿no? No, que va. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Javier, en esta jornada de hoy yo quisiera preguntarte, porque es verdad que recientemente habéis sido merecedores, habéis recibido el Premio International Property Awards. En primer lugar, obviamente, daros la enhorabuena, creo que es muy merecido. Y en segundo, nos gustaría que nos contaras en qué consiste este premio y por qué lo habéis conseguido. Bueno, pues este premio es una apuesta por la sostenibilidad en el sector de la construcción, que es complicado, ¿no? Porque sí, en cualquier sector es complicado, pues en la construcción sí cabe más, ¿no? Y entonces, bueno, desde hace muchos años pues llevamos esa inquietud de hacer las cosas de una forma distinta. Y en una promoción última que hemos desarrollado, pues quisimos hacer una apuesta al 100% por una construcción sostenible, ¿no? Donde pues tienen desde su mismo diseño, todo el envoltorio, la ubicación, la integración en el territorio, todo lo que conlleva también todas las energías, que ha sido la primera vez que hemos utilizado la geotermia, o sea, la energía que se saca de la tierra. Y la verdad es que todo eso nos llevó bueno, pues a presentarnos estos premios internacionales que, como os comentaba la otra vez, son como los Oscars del sector inmobiliario, que se entregaron en Londres hace aproximadamente un mes. Y entonces era la primera vez que esta categoría la están implantando, se están concienciando. Y lo diferenciador de este premio en nuestro caso es porque hemos ganado el premio internacional. O sea, que se dice pronto, pero fuimos seleccionados a nivel España, a nivel Europa, y luego competimos con Asia-Pacífico, con África y con los países árabes, porque bueno, los americanos llevan otras políticas, ¿no? Y Europa ganó nuestro premio, que es un premio que bueno, radica aquí en la provincia de Alicante, y yo creo que es una imagen brutal para el sector y para la apuesta por la sostenibilidad. Nos sentimos, por cierto, muy orgullosos como paisanos, como si el premio fuera nuestro también, perdóname, Javier, pero creo que es un auténtico privilegio contar con esa iniciativa vuestra y que además bueno, pues sea alicantina, ¿no? Yo creo que también a nivel personal esto tiene que significar mucho, no solamente a nivel profesional. ¿Qué sentís vosotros cuando recibís un premio de estas características? Bueno, pues nosotros llevamos más de 45 años en este sector, ¿no? Y siempre nos hemos caracterizado por gente bueno, ya no innovadora, sino inconformista, ¿no? De alguna manera lo que queríamos siempre es ir intentando evolucionar y aportando nuestro granito de arena. Vivimos unos momentos complicados en que pues, el planeta se resiente en muchas cosas de las que estamos haciendo, y nuestro público, que fundamentalmente es un cliente internacional del centro norte de Europa, pues reclama que al final pues, que el producto que consuma pues, tenga un impacto positivo en el entorno, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso nos dio que pensar y ponernos a decir, oye, ¿por qué no hacemos una apuesta de un producto de estas características? Y bueno, eso ha sido todo un reto para los industriales que han participado, para todo el tema que ha sido un aprendizaje de todos, ¿no? Claro. Y cuando, pues no sé, enfrente estaban haciendo otras promociones sin estos requisitos y nosotros los estábamos imponiendo, que era, aparte del trabajo y del buen hacer de cada uno de ellos, tenían, por ejemplo, en el caso del reciclaje, pues separar pues la madera, del hierro, del papel, de todo, y teníamos como 7 o 8 contenedores, porque también toda la trazabilidad del residuo es algo que te lo valoran. Y la verdad es que ese reto, por intentar aportar algo
más allá y dejar un pequeño legado en las cosas que hacemos, pues siempre nos ha gustado. Y ahí andamos. Hay veces nos metemos en unos líos, pero no cabe la menor duda que al final no lo reconocen, ¿no? Y es un orgullo para la provincia de Alicante, indudablemente para nuestra empresa y para España, que se haya conseguido a nivel europeo y a nivel internacional este premio, ¿no? Fíjate que dices que hablas de esos clientes de Norte Europa, bueno, sí, centro de Norte Europa, que son los que demandan. Sí. ¿Cuándo vamos a demandar los españoles? ¿Falta mucho para que también nosotros reclamemos esto? Aún nos cuesta un poquito. Ellos están dispuestos a pagar mayor. Pasa simplemente a lo mejor en otro tipo de productos, como puede ser a lo mejor, pues no sé, de alimentación, algún tomate ecológico o un coche eléctrico en un momento determinado. Entonces, yo creo que aquí falta aún esa cultura. Falta a lo mejor en lo básico del reciclaje de una casa, de separar pues el plástico del resto, pero yo creo que poco a poco al final si queremos contribuir a la mejora del planeta lo vamos a tener que hacer. Entonces yo creo que esa conciencia, y más para la gente joven, poco a poco va a venir, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que animo a otras empresas a que den ese paso, porque al final, bueno, pues evidentemente es más trabajo, pero luego la satisfacción es enorme. Sí. Además estamos preservando nuestro planeta para las futuras generaciones, que no es poco. Sí. Según un estudio de Tecnicasa, Javier, Alicante es una de las regiones en alza en cuanto al mercado residencial de lujo. Yo sé que son vuestros principales clientes. Son ellos precisamente esos clientes que además están reclamando ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que el concepto del lujo, al final, muchas veces aquí no es que sea una casa de lujo, es una casa importante, pero no es el lujo entendido como... los grifos de oro, vaya. Exactamente, es lo básico, pero de nivel y que contribuye. O sea, que al final yo creo que... la Costa Blanca nunca ha tenido la marca que se merece, ¿no? Porque otros territorios, como ha sido la Costa del Sol o las Baleares o incluso la Costa Brava, pues siempre ha tenido mejor marca que nosotros. Pero no cabe la menor duda que en Alicante llevan desde hace mucho tiempo, estamos haciendo las cosas muy bien, y yo creo que respecto a otros territorios hemos sido mucho más innovadores y hemos apostado por un producto de mayor calidad, ¿no? Y ese es el reconocimiento, como hay publicaciones que lo dicen o como premios que nos dan, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que tenemos que llevar entre todos, ¿no? Entonces, quitarnos ese San Benito de que somos de segundas, todo lo contrario. Estamos apostando. Y aquí en este momento se está desarrollando un producto y con una calidad y con una seriedad fantástico. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer camino. Sí, porque además se demuestra que es posible, que hay quien lo hace y bueno, que además seguís por esa senda. Sí. Muchísimos más proyectos por delante de Marjal, me imagino, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo está? Bueno, nosotros aparte de el sector un poco más residencial, que es lo que fueron nuestros orígenes, hemos intentado, y luego en la parte turística que también tenemos desde hace más de 26 años, pues lo que hemos intentado de alguna manera es pues en las diferentes etapas vitales de la vida de una persona, pues intentar que haya un alojamiento con un servicio a su disposición, ¿no? Y yo creo que es el momento ahora de intentar en esas fórmulas más flexibles, pues intentar conseguir pues el poder sumar lo que es un producto y un servicio, y ahí queremos nosotros desarrollar camino en todas esas fórmulas flexibles. Hemos empezado por el coliving, pero yo creo que hay otras etapas vitales de la vida de una persona que necesita un alojamiento, ¿no? Y ahí estamos intentando adaptar las cosas a las personas y no las personas a las cosas. Exactamente. Ese es el secreto, así de sencillo. En las distintas etapas de la vida de una persona, que nunca es la misma, ¿no? Pues no tienes las mismas necesidades cuando eres más joven que cuando eres más mayor. Me gusta. Eso se llama aplicar la inteligencia emocional a la construcción, no sé. Igual me pasa un poco. Una combinación de cosas. Muchísimas gracias, Javier. Ya vamos a volver contigo, pero vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado. Él es Ignacio Esteban Dols, él es gerente de Aitana Actividades de Construcción y Servicios SL, además de ingeniero técnico de obras públicas, especialidad en construcciones civiles y hidrología, y además es vicepresidente de una organización importante como es FOPA en nuestra provincia. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ti. Igualmente un placer, gracias a ti por invitarnos. Bueno, faltaría más. Además estamos encantados, sobre todo de que nos cuentes un poquito, porque sé que FEPA es una asociación quizás poco conocida por la gran mayoría de personas, pero que creo que tiene mucho que ver con el tema del que hoy estamos hablando. Cuéntanos un poquito brevemente qué es FEPA. FOPA. FOPA, perdón, madre mía.
Es la federación, es decir, la asociación de empresas constructoras de la provincia de Alicante, que trabaja en la provincia de Alicante. Es una federación abierta, estamos la mayoría de los constructores contratistas de Alicante e incluso muchos de ámbito nacional. El objeto fundamental de FOPA, más allá de defender los intereses propios de los asociados y asesorarles en determinadas consultas, es establecer esa vertebración que es necesaria entre las empresas constructoras del sector y las administraciones públicas. Y esto se hace manteniendo un diálogo fluido con las administraciones, con reuniones periódicas y brindándonos también asesorarles o trasladándoles incluso nuestra opinión o nuestra crítica constructiva en todas las materias que competen, también recibiendo por su parte pues, bueno, las sugerencias que puedan proceder. Y sí. más... Perdón, continúa, que te he interrumpido. No, las preguntas. No, que digo que el feedback en este caso siempre es fundamental, ¿no? El recibir las necesidades y también el aportar, pero desde un punto de vista de la colaboración, ¿no? Es fundamental para no aislarte, para no elevarte en tu nube, de mantener una comunicación fluida con todos los agentes que intervienen, que no solo es la administración pública, sino el resto. Entonces, en este sentido, la Federación de Obra Pública está perfectamente enfocada y además no es una federación polémica, sino constructiva, y lo que pretendemos es sumar. Además de eso, pues los servicios propios de información a la hora de difundir pues todas las novedades normativas, las nuevas legislaciones, de participar también activamente en las mesas de estudio, no sé, desde estudios de prevención de riesgos laborales hasta cualquier tipo que competa a la construcción, medio ambiente, gestión de residuos. También participamos en las negociaciones en el convenio de construcción en el ámbito de la provincia de Alicante. Y bueno, y un montón de funciones, además de impartir cursos de formación, pues ahora en materia de inteligencia artificial, que está muy en auge, o de otros temas ya más clásicos, de software y de materiales. Vamos a centrarnos más, si te parece, también en Aitana, que es tu empresa. Claro. Nos gustaría que nos contaras qué es Aitana, porque además me consta que ha habido mucho trabajo y mucho corazón detrás de esta empresa por los años también. ¿Y cuáles son vuestros principales proyectos de futuro? ¿Qué es lo que habéis tenido que hacer en el pasado, qué estáis haciendo en el presente y cómo se plantea, como digo, ese futuro? Nosotros hemos tenido... Aitana es una empresa joven relativamente porque nace hace 13 años, pero hemos tenido el hándicap de enfrentarnos al mercado en uno de los momentos más difíciles que hemos conocido. Justo con toda la crisis. Con toda la crisis de golpe, pero también de saber aprovechar esas oportunidades que te brindaba esa crisis. Las fundamentales son poder escribir en un libro en blanco lo que es de verdad necesario a nivel de procedimientos de organización, de enfoque hacia clientes, y poder tener buenos profesionales a nuestro lado. Prácticamente en ese momento el mercado estaba roto y había disponibilidad de equipos. Y en ese entorno hemos progresado especializándonos en construcción de edificación, sobre todo industrial comercial, y también obra pública y edificación singular, ¿no? Ahora, por ejemplo, como citar un ejemplo, estamos finalizando el pabellón polideportivo para el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, que si no pasa nada finalizará a mediados de este ejercicio 2024. ¿Cómo es ese proceso, Ignacio, para las personas que somos legos en la materia? ¿Por qué vosotros hacéis esa promoción, por ejemplo, de un ayuntamiento? Entiendo que se presenta, se hace un pliego, en fin, se presentan una serie de opciones y se presentan varias empresas a este particular. Sí, una de las aportaciones del sector de la construcción, de los constructores o contratistas, en este caso, entendido como contratista, pues ese constructor que está un poco más tecnificado en cuanto a obras civiles. Sí, a incorporación de personal técnico, a una clasificación empresarial y que tiene su enfoque hacia la obra pública. Entonces, las empresas contratistas, para el servicio que damos en este entorno es ofertar obra pública, la obra pública que se nos define en unos proyectos que decide el promotor y contrata o con sus medios propios o fundamentalmente con organismos externos, con gabinetes de arquitectura y gabinetes de ingeniería. Nos saca un proyecto a licitación, la publicita y nunca faltan empresas constructoras con precio competitivo y con una cualificación suficiente optan a ellas. Es la dinámica habitual. Se ofertan muchas obras, las que te interesan, y tienes un nivel de éxito pues a lo mejor de una de cada 5, de una de cada 10. Y es la dinámica habitual en las constructoras que trabajan para obra pública. En obra privada es un poco más sencillo, pero también...
Bueno, vamos, que estáis habituados a bregar con la administración y con toda la burocracia, básicamente. Siempre, al final compartimos el negocio entre la administración pública y el cliente privado, que también es muy importante. Yo creo que también el resto de las personas que nos acompañan en el plató tienen que bregar en ese sentido. Sí. Antes de terminar contigo, sí me gusta terminar contigo de preguntarte, no te voy a matar ni nada. Según tu opinión, ¿cuáles son las mayores dificultades a las que os enfrentáis en la actividad de nueva construcción, vosotros? Pues en el mercado creo que es que debido al carácter cíclico que tiene la construcción, porque llevamos construyendo décadas y creo que a un nivel de calidad alto, con un estándar de calidad alto, pero la falta de continuidad en el ritmo de inversiones, tanto del cliente público como del promotor privado como del inversor, es lo que hace que no haya una adecuada continuidad a la hora de encontrar profesionales. O sea, cada vez que hay una crisis se desmonta el sector y cuesta mucho recuperarlo. Claro. Ahora nos enfrentamos a un momento de demanda fuerte y no hay tanto profesional disponible como nos gustaría y como estamos demandando. Entonces, el principal hándicap, quizá a medio plazo, y que tenemos delante es el personal cualificado, personal técnico y también operarios especialistas en sus diferentes oficios. ¿Cómo podemos subsanar esto? Incorporando a la mujer. Por ejemplo. Es un sector masculinizado y hay muchos oficios que no requieren más que de habilidad, no requieren de ninguna condición física ni esfuerzo. Entonces eso sería un paso, pero creo que no es inmediato. ¿Cómo se puede subsanar o lograr esa continuidad que todos desearíamos? Pues entiendo que con unos planes de inversión políticos más estables y menos dependientes pues bueno, del criterio de un cambio político, de un parón por elecciones. Al final parece que vayamos a impulsos y eso provoca pues unas puntas, unas demandas de trabajo y al final las empresas pues tenemos que lidiar con eso. Creo que has puesto el foco en un tema muy, muy importante y creo que es fundamental. No vivimos ajenos, naturalmente, a la sociedad en la que vivimos y muchísimo menos a las decisiones políticas. Nacho, ha sido de verdad un placer, muy, muy ilustrativo lo que nos has contado. Enseguida vamos a volver contigo, pero vamos a dar la bienvenida también a otro de nuestros invitados. Él es Felipe González, que es CEO de BuyOpen. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros, Felipe. Felipe González, que nada tiene... El caso es que yo no había caído, pero me han dicho, bueno, te antecede, ¿no? Una persona, pero lo que está claro es que tú tienes tu nombre propio y eso faltaba, ¿no? Felipe, cuéntanos qué es BuyOpen, los valores en los que os habéis basado cuando realizáis vuestros proyectos, porque además sé que son proyectos con vida propia y con alma. Pues BuyOpen nace en el 2003 como despacho de arquitectura. Y bueno, por circunstancias durante el periodo 2003 a 2008 empezamos a entrar en otros campos, creamos una empresa de domótica, nos especializamos en edificios inteligentes, bioclimáticos, cuando todo eso no estaba de moda. Desde hace muchos años que no existían ni las tablets ni estas cosas y era todo... Luego en el 2008, bueno, en ese proceso también empezábamos a gestionar obra. En el 2008, cuando llega la crisis, decidimos empezar nuestra actividad como constructora también, porque teníamos un problema en el mercado, como nos ha comentado Nacho, que desaparece gran parte del tejido y empezamos a dar un servicio integral, es decir, a construir todas aquellas obras que no encontrábamos empresas que nos dieran la fiabilidad. En ese momento lo que estaba en auge era el retail, con lo cual nos especializamos en retail, trabajamos para grandes firmas. Uno de los ejemplos es este edificio como gimnasio, fui yo el arquitecto, también con Paco Fuster, fue una colaboración con él. Y entonces empezamos a entrar en el mundo de la moda, en el mundo de los gimnasios, en el mundo de las clínicas, cuando la vivienda estaba como más denostada. Y paralelamente, pues aquellos clientes que hacíamos una vivienda de alto standing, pues también acabamos construyéndola y cogimos amplia experiencia en la gestión económica, en la gestión del proyecto, en la gestión integral. Esto ha ido evolucionando y durante estos últimos años pues bueno, hemos mantenido varias líneas de acción y tanto en la gestión integral de proyectos, en la captación de inversores para desarrollar proyectos pues, del mundo de los geriátricos, de las clínicas, de los hoteles y ahora seguimos una actividad bastante variada. En algunos casos somos los constructores, en algunos casos somos los gestores, en algunos casos somos los arquitectos y digamos que tenemos un amplio abanico de formas de actuar. ¿La versatilidad favorece a la hora de...? Bueno, digamos que yo pienso que un poco el valor añadido es cuando yo tengo un cliente, por ejemplo, que me encarga un proyecto como arquitecto,
pues y él es constructor, pues claro, yo tengo la experiencia, ¿no? Conecto con él porque sé los problemas y sé abordar, sé antecederme a las cosas que le van a surgir. Y al revés pasa lo mismo. Hay veces que somos los constructores y hacemos proyectos para arquitectos de importancia, o sea, arquitectos importantes, y enseguida vemos la conexión porque ellos ven que nosotros estamos tratando su proyecto como si fuera nuestro, ¿no? Y que respetamos la idea del proyecto, proponemos soluciones constructivas económicamente que son lógicas económicamente respetando el proyecto. Entonces es saber, al tener esa experiencia global, pues sabes conectar con el tipo de cliente que tienes. Y cuando el cliente es un inversor, estás proyectando sabiendo que es importante el diseño, pero son importantes los números, son importantes los plazos. Entonces, digamos que creo que es un caso un poco atípico, sí, lo es. Pero bueno, pero creo que estamos teniendo éxito. Ahora, por ejemplo, hicimos como arquitectos el Dársena, el nuevo restaurante, y tuvimos una colaboración con un constructor. Ahí no fuimos nosotros los constructores, pues ese constructor ahora nos está proponiendo para que diseñemos obras que él va a construir. Pero qué bueno, ¿no? Que podéis tener todas las facetas, porque eso os permite ser mucho más flexibles. Somos flexibles y bueno, y sabemos es definir en qué puesto tenemos que estar. A veces somos los arquitectos y ya te digo, o sea, yo tengo grandes amigos arquitectos a los que nos recomiendan para construirle las casas de sus clientes a los que quieren cuidar. Y pasa a la inversa. Hay constructores que nos proponen para que diseñemos esos proyectos porque saben que van a tener un arquitecto que mira también con los ojos de la viabilidad económica y de la lógica constructiva y demás. ¿En qué medida es importante, por lo que estás diciendo, al hilo de lo que dices, la reputación y sobre todo el saber que podemos confiar? Porque es verdad que durante muchísimo tiempo también, si se ha denostado el ámbito empresarial, no digo nada de la construcción, o sea... Bueno, yo tengo un ejemplo claro. Mi empresa no tiene departamento comercial. El mayor comercial es el boca a boca. Nosotros establecemos el cuidado, o sea, intentamos mimar mucho al cliente y al final es el cliente el que nos recomienda. No hay un departamento comercial. Lo que hablaba antes Nacho de las licitaciones, yo no voy a licitaciones de obra y el año pasado el éxito de las obras ofertadas fue de un 85%. El 85% de las obras que ofertamos las hicimos finalmente. Es otro tipo de modelo. O sea, yo a los jefes de obra lo que les digo es que no hay una obra exitosa si el cliente no acaba satisfecho y si el cliente no se plantea repetir y recomendar. Porque una recomendación aumenta mucho la probabilidad de éxito, la probabilidad de éxito de contratación. Entonces ponemos el foco como en la felicidad durante el proceso del cliente. Fíjate que estás hablando de cosas que a la gente a veces se os escapa de vuestro ámbito, ¿no? Felicidad, honestidad, que la gente viva mejor, etcétera, etcétera. Lo habéis mencionado los cuatro, yo creo que es fundamental, los tres, perdón, porque nos falta el último invitado, que no por ello menos importante. Y creo que eso es lo importante de todo esto, valga la redundancia, lo que hay detrás de vuestro trabajo, ¿no? Hay mucha alma, hay mucho corazón y creo que es digno de proyectarlo en nuestra cámara. Ignacio Esteban Dols, muchísimas gracias, Felipe. Ignacio Esteban Dols es gerente... Ay, no, perdón, no, madre mía, que te iba a presentar de nuevo, discúlpame. Me he quedado tan nubilada con lo que has contado que ya me he ido. Emilio Vicedo, perdona, Emilio, presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. Gracias por estar aquí, un placer. Muchas gracias. Emilio, llevas ocupando el cargo de presidente del Colegio de Arquitectos desde 2020, sí. Y recientemente, en mayo pasado, has vuelto a ser reelegido. Me gustaría que hicieras balance de estos años, porque me imagino que no será lo mismo la persona que comenzó en 2020 sí. a la de ahora. Has evolucionado y también tus objetivos tienen que haber cambiado, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, ahora me parece que soy algo menos inconsciente y no me volvería a continuar. La verdad es por un periodo que yo creo que las personas nos hemos desarrollado con el sufrimiento humano, pero no se nos ha olvidado lo que fue la pandemia. O sea, empezar el proceso electoral fue la propia pandemia, ¿no? Y fue un recuerdo, oye, vienes con muchas ganas de hacer cosas, de conectar con la gente y dices, bueno, Dios mío, si lo único que puedo hacer, no puedo conectarme con nadie, no puedo hablar con nadie prácticamente. Bueno, hay cosas buenas, aprendimos con las entrevistas a Zoom y demás, ¿no? Pero el contacto humano, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos llegar, es dar otra visión de la profesión, no voy a decir humanizar la figura del arquitecto, pero sí conectar y cambiarlo un poco, ¿no? Porque de alguna forma también
yo desde casi los 30 años que llevaba de profesión, pues siempre veía, ¿no?, que el colegio de arquitectos, o los colegios profesionales en general, eran como instituciones muy cerradas, ¿no?, y que no conectaban con la gente, ¿no? Yo creo que eso no nos favorecía como profesionales. Y sobre todo por algo, ¿no?, porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Yo creo que si hablar de arquitectura es hablar de bienestar, es hablar de la felicidad de las personas, ¿no? Yo me acuerdo, no se me olvida, la medalla de oro que le dieron a Miguel Fisac, me acuerdo, en la Real Academia y en la calle Alcalá de Madrid, y con un mensaje muy cristiano. Dice, mira, lo único que he aprendido a hacer en mi vida es hacer feliz a la gente, ¿no? Y eso se me quedó, me caló, y es decir, yo creo que resume la profesión, ¿no? Tantas horas, trabajo, esfuerzo, ilusión que pone nuestra profesión, que lo pone, y las generaciones que vienen, mucho más. Se resume eso, ¿no? Hay un punto de generosidad, ¿no? No de egocentrismo que a veces vienen, ¿no? Como digo, fueron 3 años duros, pese a eso intentamos conectar, y bueno, pues yo creo que ya es abordar esta segunda legislatura pues con todo lo aprendido, ¿no? Aprender a gestionar un colegio es complicado, como cualquier institución, ¿no? Y bueno, con ganas de quizás pues terminar lo que empezamos y no pudimos terminar de hacer. Bueno, queda mucho por hacer todavía, Emilio, me consta, porque además yo sé que bueno, en declaraciones a otros medios de comunicación has dicho que la profesión de arquitecto es muy difícil, es cierto, sobre todo para los jóvenes. Cuéntanos por qué, en qué ha cambiado y qué herramientas y ayudas podéis a disposición de los arquitectos más jóvenes desde el colegio. Bueno, la verdad es que hoy en día ejercer la profesión es durísimo para todo el mundo. Yo creo que no solo para los jóvenes, sino para los que llevan mucha edad, ¿no? Yo creo que toda la complejidad técnica con la que se ha inundado, no es que antes no hubiera una rigurosidad, todo lo contrario, pero es que ahora hay muchísimo más, ¿no? Cuando se habla de la inseguridad, yo es que creo que no ha habido nunca un entorno normativo más seguro que el que hay ahora, ¿no? Es cierto que ha habido un gran paréntesis, ¿no? Yo creo que la crisis 2007-2008, que prácticamente las oportunidades para la gente joven han sido prácticamente nulas, ¿no? Y eso lo estamos viendo. También habría que hacer una reflexión, ¿no?, sobre si el hecho de que las universidades hayan seguido volcando profesionales, ¿no?, en un mercado en el que ya pues, no daba cabida, ha sido lo mejor, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, yo creo que de alguna forma, como se diría ahora, la resiliencia de los arquitectos se ha demostrado, porque realmente la capacidad de adaptación que tienen en diferentes puntos, porque ya no solo en el mundo de los proyectos. La arquitectura es algo más que hacer los proyectos. Aquí está mi compañero Felipe, es un claro ejemplo de ello, ¿no? Cómo aborda desde los diferentes ámbitos, ¿no?, de la ejecución, pero voy más allá, ¿no? Hoy te encuentras un arquitecto en una empresa, diseñador de productos, en la propia administración, en el mundo de la tasación, de las valoraciones, ¿no? Hay gente que está desarrollando una iniciativa que seguramente en la escuela no se lo han enseñado, ¿no? Y bueno, como dices, la necesidad de hacer virtud, pues está ocurriendo. Y desde el colegio, de alguna forma, pues también estamos fomentando eso, ¿no? No dirigirnos a la profesión clásica del arquitecto, sino a esa gran gente joven que no tiene esa primera oportunidad y que evidentemente ven que trabajar en un despacho pues no es la única salida que hay, y que evidentemente hay otras muchas salidas, ¿no? Afortunadamente, sí. Por supuesto que sí. No obstante, eso sigue siendo un desafío, como lo es también el sector de la construcción en Alicante. Esta pregunta te la voy a hacer a ti, pero quisiera también trasladarla al resto de tus compañeros. En términos de sostenibilidad y desarrollo urbano, ¿cuáles son esos principales desafíos que tenemos en la provincia? Bueno, yo creo que no solo en la provincia, yo creo que en estos momentos en todo nuestro país, ¿no? Yo creo que hay que entender la propuesta que ha hecho Europa, en definitiva, ¿no?, es crear un discurso en torno a la sostenibilidad. Yo creo que está muy claro que, como ha dicho Javier, los recursos del planeta son limitados y es un problema de compromiso. Y ese compromiso lo han lanzado como un gran desafío y un gran compromiso, ¿no? Hay retos globales. Y ante esos retos globales, que de alguna forma Europa quiere liderar y recuperar ese protagonismo quizás que ha perdido, ¿no?, frente a este mundo, ¿no?, liderado por China y Estados Unidos, quiere en ese nicho, como digo, ser líderes. ¿Cómo? Pues con la respuesta local, y las respuestas locales tienen que venir desde nuestras ciudades, ¿no?, que es nuestra administración más cercana y donde vemos esa posibilidad, esa capacidad de transformación. Bueno, en España, a ver, no ha tenido que venir a Europa a inventarnos nada. Creo que hay
conocemos ciudades como, podemos hablar como, evidentemente, es que ya había mucha gente que ya esta lección la tenía aprendida, ¿no? Es decir, es un tema de cultura, pues esa cultura ya la tenían estos señores mucho antes que viniera Europa a decírnosla, ¿no? Ahora ya no es que no la hayan impuesto, señor, el camino es este, está muy claro, pero ya que había empresas que estaban trabajando, ¿no? Teníamos ciudades aquí en España, como puede ser, estoy pensando, como puede ser Pontevedra, por ejemplo, que han sido unos ejemplos de transformación que han supuesto el cambio de una cultura de una ciudadanía, porque, ojo, esto, como sabe Javier, no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? No, es un cambio profundo, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad en las obras. La seguridad en las obras, yo recuerdo empezado, pues no había ni noche ni día, y hoy en día es que una empresa constructora no se plantea el que no haya seguridad en su obra, pero no un problema de porque se lo exige la normativa, es que va... Es de sentido común. Es de sentido común, va en su ADN de empresa, ¿no? Entonces yo creo que se está en el camino y bueno, yo creo que empieza a haber concienciación, que necesitamos un desarrollo de ciudades y de viviendas, ¿no? Porque yo creo que van conectadas, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias, Emilio. Lo cierto es que nos gustaría saber, bueno, pues también vuestra opinión. Yo traslado esa pregunta a la mesa. ¿Cuáles pensáis vosotros que son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector de la construcción en Alicante en términos de sostenibilidad y de desarrollo urbano? Javier, por ejemplo, cuéntanos. Bueno, pues como bien decía Emilio, yo creo que lo importante es que sea un trabajo en común de todos, ¿no? Yo creo que esto al final tiene que formar parte de una estrategia a largo plazo. O sea, los recursos en el planeta pues son recursos limitados y de alguna manera necesitamos pues, conservarlos o por lo menos gestionarlos de una forma adecuada, ¿no? Y yo creo que al final es una conciencia que tenemos que tomar todos, es un compromiso que tenemos que tomar todos para que al final un entorno sea agradable y de alguna manera pues también nos permita pues que nos diferenciemos en respecto a otros territorios, ¿no? Entonces yo creo que desde la administración local, autonómica o nacional, incluso la europea, que evidentemente su normativa en criterios de sostenibilidad pues va a ser brutal en los próximos años, pues no cabe la menor duda que yo creo que es una oportunidad para este territorio, porque tenemos un cliente que nos viene de Europa que tiene esa sensibilidad. Y si le damos que de alguna manera nosotros somos capaces de dotarle de un entorno donde cuide pues esos conceptos medioambientales, que sea eficiente en el recurso, pues al final todo eso nos lo va a agradecer y va a ser un valor diferencial. Y eso tiene que ser, yo creo que ese concepto del triple impacto, o sea, desde la perspectiva medioambiental, pero también social, ese equilibrio y evidentemente económico, yo creo que eso tiene un impulso fantástico hacia el futuro. Entonces esto no puede ser a ratos o por impulsos. Esto la administración junto con el resto de la sociedad civil tiene que ponerse a trabajar en esa línea, porque al final los resultados son positivos y porque el planeta hoy al final necesita que todos aportemos algo, más que extraigamos recursos, sino todo lo contrario, que intentemos conservar el recurso que tengamos, ¿no? Y yo creo que eso es una concienciación que podemos trasladar pues a generaciones futuras e incluso a otros países que de alguna manera a lo mejor no tienen interiorizado pues tanto como podamos tener en Europa, y yo creo que puede marcar ejemplo, que fundamentalmente es un ejemplo necesario, porque va la supervivencia nuestras, va en ello, o sea que no tiene... ¿Estamos capacitados para ello, además? Yo creo que sí, pero esto cada vez se nos complica mucho más y entonces pues puede tener una situación de, como dicen, de no retorno si no tomamos conciencia todos. Pero yo creo que también puede ser una oportunidad a nivel positivo de diferenciación. La verdad es que es fundamental lo que acabas de comentar. Yo no sé si Felipe o Nacho queréis añadir algo sobre esta cuestión. Nos vamos a sobre la cuestión de que cuáles pensáis que son los principales desafíos. Simplemente que yo creo que lo estamos percibiendo ya como una realidad. Lo que hace 10 años podía ser una política de intenciones, realmente las últimas obras que hemos visto acometerse en los centros urbanos de Alicante, entre otras ciudades, han ido siempre por la línea de reducir la zona de emisiones de tráfico en favor de un paseo más agradable, de menos humo. Hemos visto todo el desarrollo de carriles bici, de patinetes, y esto creo que es imparable ya.
Entonces creo que el sector está en marcha en esa transformación y todos podemos recordar la diferencia o el cambio en Madrid, que fue pionero, al Madrid de ahora, al Madrid de hace a lo mejor 10 años, ¿no? Aunque al principio nos quejemos, pero luego lo Aunque al valoramos principio nos positivamente, quejemos. ¿no? Totalmente. Felipe. Yo, la verdad es que el fin de semana aproveché para pasear por Alicante, por toda la parte del puerto, y la verdad es que estaba feliz, ¿no? Porque es decir, la ciudad está avanzando, ¿no? Pero es verdad que nosotros, nuestro granito de arena en la parte de la empresa privada, o sea, yo paso por delante del edificio que han hecho ahora de Sweeters y veo los jardines verticales y yo siento como un orgullo de decir, oh, qué cosa más chula, ¿no? Como siento orgullo y cada vez que me llega un encargo profesional, o sea, lo que comentaba Nacho, oye, pues el polideportivo, ¿no? Pues nosotros, nuestro granito de arena es en todos aquellos encargos en los que podemos participar, realmente poner el alma e intentar que sean los espacios lo mejor agradables posibles, dotar a la ciudad de servicios. Hicimos ahora una clínica de pionera de traumatología de Ripoll y de Prado, pues voy a poner el alma para que esa clínica sea pionera. O sea, en cada oportunidad que tenemos a nivel personal de colaborar en tener una ciudad mejor, pues lo que hay que poner es toda la intención. Pero es cierto que vas viendo, o sea, cuando tú ves las intervenciones que están haciendo ahora del urbanismo y ves que mejora el paseo marítimo, mejora el paseo, todo el paseo de la cantera, que están generando espacios realmente muy bellos. Y este fin de semana había una regata y gente que venía de Palamón me decía, o de Cataluña, dice, oye, esto está muy bonito, ¿sabes? Como no conocía y está muy bonito y el puerto está increíble. Eso te llena de orgullo y creo que tenemos que, tanto la sociedad como los políticos, como los empresarios, como todos, tenemos que intentar empujar para que nuestra ciudad cada vez sea un sitio mejor para vivir. Y es un poco... Sin duda. Así es. Bueno, nos vamos a ir antes de que se nos queden los placeres. Broma. Ha sido un placer precisamente quedarnos con esta idea, porque además yo creo que los cuatro lo tenéis muy claro, lo de ponerle el alma a las cosas que hacemos, y creo que eso es lo que cambia las ciudades y las sociedades, sin duda, ¿no? Ahora vamos a ir con unos consejos y volvemos enseguida para tratar otros temas, si os parece, ¿vale? Muy bien. Vayas. Volvemos. Un segundito, Sam. La política de empresa de Metalistería Almanseña es la calidad, el servicio y tratar de dejar una marca para toda la vida. No busques más, llama a Metalistería Almanseña hoy y deja que hagamos una marca duradera en tu vida. Legado, innovación, valores familiares, continuidad, compromiso, crecimiento. La empresa familiar Valor de presente y futuro. Todos juntos somos una gran familia. Somos AEFA. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Retomamos en este día especial, naturalmente, en el que hablamos, por cierto, Día Mundial de la Felicidad. Queremos felicitaros a todos, espero que seáis más felices a partir de ahora, con el comienzo de la primavera. Y sobre todo, hablando de un tema que creo que, bueno, que a todos nos ha consternado, fundamentalmente derivado del tema del accidente que se produjo, del incendio que se produjo en Valencia hace unas semanas. Precisamente al hilo de esta cuestión, a mí sí que me gustaría que habláramos un poquito de si tenemos que pensar que los edificios en España son realmente seguros o no, porque hay que tener en cuenta que obviamente esta es una triste y dramática situación, pero no todos los edificios en España tienen estos problemas, ni muchísimo menos. En cualquier caso, sí me gustaría lanzar esa pregunta. ¿Son seguros los edificios en España? Porque ha surgido esa duda entre las personas que entre los ciudadanos en general. Emilio, ¿cómo sabemos si los materiales utilizados en la construcción son adecuados y seguros desde el punto de vista estructural, de utilización frente al fuego? ¿Hay alguna normativa que lo defina esto?
Sí, sí que la hay. Lo que pasa es que bueno, hay que explicar un poco el marco legislativo y en base al cual pues proyectamos y construimos, ¿no? Desde 2006 a todo el mundo por ejemplo, le sonará el código técnico. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Que antes en España no había normativa? No, claro que la había un montón de normativas. Lo que ocurre que, bueno, pues al final nos damos cuenta, no sé si por suerte o por desgracia, que las normativas se van endureciendo pues, por accidentes o por siniestros como estos, ¿no? En materia de contraincendios que me has dicho, por ejemplo, pues hay que recordar pues accidentes como el que hubo en Zaragoza o Alcalá 120, por ejemplo, ¿no? Pues ¿eran seguras las edificaciones? Pues nos damos cuenta que al final, pues conforme van surgiendo este tipo de cosas, se van sacando conclusiones y se van endureciendo, ¿no? Yo creo que tampoco podemos caer en el alarmismo de que por este accidente que ha habido, no quiero ni mucho menos quitarle importancia, han fallecido 10 personas, pero también hay que sacar conclusiones, ¿no? Las edificaciones no son seguras, ¿no? Pero es cierto que al final se sacan conclusiones. Es como podríamos poner ejemplos. Recuerdo que antes de que hubiera la colza no hubiera un control sanitario en España. Por ejemplo, el control sanitario de los alimentos es estadístico. Pues puedo decir que los proyectos es 100%. O sea, el 100% de los proyectos cumplen las normas. Otro debate puede ser si las normas son estrictamente seguras o no. Evidentemente estamos hablando de un tema contra incendio muy específico. Es cierto que en el 2017 hubo el siniestro de la Torre Greenfield en Londres, que motivó precisamente que se modificara la ley en la normativa contra incendios en España, ¿no? En 2019. Bien, incluso tengo que decir que en el espacio que se abre, ¿no?, de consultas del Ministerio antes de sacar una ley, el propio Colegio de Arquitectos hizo su informe diciendo que incluso tenía que ser más dura, incluso mucho más. O sea, se planteaban medidas pasivas porque ya se habían identificado los problemas de esas edificaciones, pero nosotros lo recomendamos. Al final, quiero decir con esto que estamos en un marco normativa, no por lo que ha pasado, es cierto, se llevan haciendo fachadas ventiladas desde que yo conozco hace 40 años. Vamos a cuantificar también las cosas, ¿no? Creo que también cuando uno escucha que un medicamento se retira del mercado, pues no cuestiona si todos los medicamentos que está tomando son inseguros. Es decir, hay que poner las cosas en un contexto. Es cierto que yo creo que al final la desgracia de un caso real, porque la propagación de este incendio fue brutal, ¿no? O sea, es que realmente en media hora. La propagación fue increíble, ¿no? Pues se han sacado muchas conclusiones, ¿no? Posiblemente yo creo que se legislará y se seguirá reforzando. En materia residencial, por ejemplo, no es de las partes, ¿no?, que quizás más estrictas sean, ¿no? Pero se sacarán conclusiones, ¿no? Pero bueno, no creo que haya que caer porque, voy a repetir, gracias a Dios, accidentes como los que ha habido no ha sucedido todos los días y yo creo que estamos en edificaciones, yo creo que seguras. Y me habla de unos materiales. Si es que, bueno, Javier, que estáis aquí, que voy a contar, o sea, el calvario que hay de controles de materiales, de control de la calidad que hay que cumplir, y vuelvo a repetir, 100%, no es un tema estadístico, ¿no? Y se cumple. Que lo que ha ocurrido es que realmente sí se ha cumplido con la normativa, pero probablemente esos materiales no tenían que estar incluidos en esto. Yo creo que se han ido aprendiendo, ¿no? Es decir, pero es que el problema es que esto no es tan fácil como detectar una parte de yogures que ve la estantería del supermercado de los Quito. Es decir, el problema es que cuando uno se detecta, se modifica una normativa, hay un parque de viviendas que no se modifica, ¿no? Porque ¿quién lo modifica y cómo se modifica? Eso podría ser otro gran debate, ¿no? Identificar dónde están los riesgos que haya que subsanar, ¿no? Pero vuelvo a repetir, de hecho en el 19 ya los materiales empezaron a cambiar. Prácticamente ya no quedan muy pocos materiales inflamables en fachada, ¿no?, como podía ser los que ha ocurrido. Sin entrar en la causa del accidente, que yo a fecha de hoy no tengo claro, no se desconoce. Y yo creo que también hay que mantener las reservas al respecto, ¿no? La prudencia ante el tema. La prudencia, no sé si queréis añadir algo al particular, vosotros. Javier, no, Felipe. No. Yo sé que... No, que lo ha explicado muy bien Emilio. Y yo creo que la normativa, que evidentemente hay mucho a lo mejor pues fabricado anteriormente, que es otro debate pues que habría que revisar, pero no cabe la menor duda que los edificios son seguros, que los proyectos y luego las direcciones de lo que es la obra, todas las fichas de los materiales, hoy en día hay unos controles
fantásticos en ese sentido. Existen pues desgracias de estas características. Yo creo que también las condiciones, un poco por lo que he podido ver, pues medioambientales, aquello pues hizo que fuera todo mucho más deprisa, pero porque es un caso, ha habido otras veces unos incendios que se han quedado localizados a lo mejor en la vivienda, pero en este caso fue una cosa bárbara, ¿no? Pero yo creo que el mensaje, que todo lo que se hace en este país en edificación, en construcción, es seguro y tiene unas normativas muy estrictas, y yo creo que la gente tiene que estar bastante segura. Y nada, y esto es una desgracia que a veces ocurren, pero no podemos generalizar con todo lo que tenemos, ¿no? Porque yo creo que es un sector que está muy controlado, desde su diseño hasta su ejecución, ¿no? Bueno, me consta que además vosotros desde vuestras distintas empresas trabajáis, bueno, pues en el caso de los empresarios, en este caso no me refiero a Emilio, como os aseguráis de que esos materiales efectivamente, y hablamos ya ahora a nivel general con el tema de la seguridad, son los adecuados y cumplen con las especificaciones necesarias. Esto es un proceso duro, largo y arduo, ¿no? Me imagino que lleva también, bueno, pues un propio departamento. Antes comentabas tú, Felipe, que no tenéis departamento de comercial, pero un departamento de calidad en ese sentido es imprescindible. Es obligatorio en todos los edificios llevar el control de calidad, y hay que aportar, cuando acabas el edificio, todas las fichas técnicas de todos los materiales que se han usado y adjuntarlo al final de obra. O sea, es obligatorio que todos esos materiales, todas las fichas técnicas de los materiales utilizados en el edificio. Y es responsabilidad del aparejador y el arquitecto controlar eso, que esos materiales. Entonces, realmente hay un control de todo lo que se usa en la obra. Con lo cual, es verdad que es como a veces suceden desgracias, ¿no? Como es como en la aeronáutica, y hay que aprender hay que analizar realmente el origen y poner un procedimiento para que eso no vuelva a suceder. Entonces, bueno, estadísticamente pues pasa muchas menos veces, pero a veces sucede. Hay que ver, lo que pasa es que no sabemos realmente el motivo. Hay que ver. Yo sin saber el motivo, a mí me sorprende, o sea, yo ver la fachada a la velocidad a la que arde, claro, me sorprende que que los materiales tanto de aislamiento como de revestimiento ardan a esa velocidad. Sí. Teóricamente no tendría que arder a esa velocidad. También estaba fomentado por las condiciones de viento, pero claro, no tendría que arder, no tendría que propagarse de esa manera. Entonces no sé realmente el motivo, me consta que lo están investigando, entonces pues habrá que poner solución si es un tema de un producto mal utilizado, si es un tema de que es un producto que pensamos que está bien utilizado pero es inapropiado. Claro. Habría que indagar muchísimo más sobre el particular. Yo voy a cambiar un poquito de tercio y quisiera preguntaros, porque bueno, vamos en primer lugar a escuchar las palabras del presidente de Amazon, que hablaba precisamente hace ya unos meses de la construcción, de la promoción de 10.000 viviendas protegidas. Sé que cambio de tercio radicalmente, pero quiero haceros una pregunta sobre el particular. La escuchamos. Que durante 8 años ha habido 0. Es que se han entregado 0 viviendas de protección oficial hechas por la Generalitat Valenciana en 8 años. Es que es la nulidad de la vivienda social, de la vivienda pública, de la vivienda de protección oficial, el periodo del que venimos. Claro que tenemos ese objetivo de 10.000 viviendas sociales en esta legislatura, de las cuales entre 3.500 y 4.000 de mínimo tienen que venir a la provincia de Alicante. Y eso hay que hacerlo con el sector. Por eso hemos paralizado la puesta en marcha de un decreto de vivienda pública que estaba absolutamente fuera de la realidad, que era todo prejuicios y todo encarecimiento absurdo de costes que no estaban bien previstos ni trabajados con el sector, con expertos para realizar la vivienda pública, ¿no? Y por tanto, durante estos meses lo que vamos es a reactualizar estos requisitos para poner en marcha viviendas de protección oficial, porque de 0 a las que queremos poner en marcha pues hay un paso muy considerable. ¿Cómo lo vamos a reforzar? Con ayudas desgravando y rebajando los impuestos de acceso a la vivienda, con avales públicos para los jóvenes y contando con el sector y contando con la prioridad social. Estas declaraciones del presidente fueron en octubre pasado. No sé si sabéis o conocéis en qué momento nos encontramos ahora mismo respecto de estas 10.000 viviendas protegidas que se han planteado o que se planteaban. Si hay algún movimiento, ¿tenéis conocimiento de ello desde vuestras distintas...? Lo que nos han facilitado desde las administraciones públicas, están reformulando, como bien ha dicho el presidente,
la normativa o la política, los pliegos para poder licitar esta cantidad de viviendas y estamos a la espera. Nos lo han contado, nos lo han comunicado, los planteamientos son correctos, pero bueno, estamos a la espera. O sea que sí que han consultado con vosotros como... Sí, han habido mesas, nos hemos reunido y hemos dado nuestra opinión y sí que hay un cambio en el formulismo a la hora de plantear estas licitaciones o concursos de vivienda, en fin, hay varias modalidades. Estamos hablando de eso, de vivienda protegida en este caso, pero en general a mí sí que me gustaría, si vosotros me podéis decir, si pensáis que falta vivienda en la provincia de Alicante y cuál es el tipo de vivienda que realmente se está necesitando. El que quiera puede hablar, ¿eh? Yo no... Bueno, la vivienda, como decía el presidente, es necesario esa vivienda social porque hay pues mucha necesidad de vivienda. 10.000 viviendas son muchas viviendas y en una legislatura pues es mucha tela. Sí. Pero yo creo que, como bien decía Nacho, y bueno, nosotros que desde Provía también hemos estado en contacto con ellos y la verdad es que hay voluntad política de poner todo el proceso en marcha. Hay muchas cosas que evidentemente hay que solucionar, como es los avales para que puedan entrar a gente joven en un momento determinado, porque necesitan el aval para que luego puedan pues tener ese del primer pago para que luego ellos puedan desarrollar con su hipoteca. Hay una serie de cosas que están trabajando en ello y yo creo que irán consiguiendo poner todo en marcha y esto tiene que ser, pues como hablábamos antes, pues algo a nivel estratégico entre todos, porque tiene que apoyarse pues de los colegios profesionales, de las asociaciones, de los profesionales técnicos del sector para que esto funcione y está claro. Y luego tienen mucho, la administración tiene mucho suelo público que tiene que poner a disposición también para que sea, porque si no al final el suelo es la materia prima básica para desarrollar cualquier vivienda. Pero no cabe la menor duda que para controlar todo el tema de los precios de la vivienda y para que tenga pues las familias capacidad de poder acceder a una vivienda, se necesita la vivienda de protección oficial o la vivienda social. Nuestros orígenes de Marjal fue la vivienda de protección oficial en el año 79. Había una demanda y dentro de la complejidad era más fácil que es hoy en día. Cuando el que financiaba era el Banco Hispanoamericano, que aquí no estaban en Valencia, y me acuerdo de pequeño, con mi padre de ir, y nuestros orígenes fueron pues atender una vivienda social que había, en este caso en Guardamar del Segura, que era nuestro pueblo, y entonces allí pues hoy fuimos nosotros al amparo de esa necesidad y era la vivienda que se hacía, porque aquí no venían turistas, venían muy poco, ¿no?, en el año 79. Pero yo creo que es necesario poner todo este plan en funcionamiento y eso generaría empleo y al final equilibraría pues todos esos problemas que hay pues del coste de muchas veces de gente que no puede hacer una vivienda o de los alquileres, o sea, falta vivienda en la Comunidad Valenciana. Al margen de esta cuestión de la protección oficial, sí que me gustaría preguntaros, estamos ya en la recta final del programa, si tenemos claros los modelos de ciudad, ya no solamente de Alicante, sino de toda la provincia, de las ciudades que entendemos, ¿qué modelos de ciudad queremos realmente? ¿Hacia dónde va el urbanismo en estos momentos? Emilio, por ejemplo. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Es decir, yo creo que está claro que hay que seguir trabajando en la ciudad compacta. Hay que resolver los huecos de nuestras ciudades, pero no lo decimos nosotros, hay una directiva europea. De hecho, ya ha habido alguna sentencia en el sentido de rechazar algunos planes parciales, ¿no?, que no están teniendo en cuenta eso, ¿no? Es decir, hay que mirar a nuestra ciudad, la rehabilitación está en la mesa, es algo necesario. De hecho, estamos viendo todos los planes Next Generation están apostando por ella y creo que también es una gran oportunidad para el sector. Y bueno, y luego más allá de esa ciudad compacta, yo creo que lo que está muy claro es que cualquier desarrollo fuera de nuestra ciudad, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, porque bueno, hay gente que requiere otro tipo de oferta, pues falta plantear, y yo creo que se está haciendo bien y ya se está cambiando en la forma de pensar el urbanismo en un modelo de respeto medioambiental, ¿no?, en esa relación de la vivienda, ¿no?, en la relación de las infraestructuras, cómo nos relacionamos esos nuevos desarrollos con nuestra ciudad, los modos de movilidad, ¿no? Yo creo que me parece a mí, yo creo que hay un gran debate en estos momentos de cómo no es empezar a construir en cualquier sitio sin servicios y demás, no. La movilidad es algo importantísimo, lo hemos dicho antes, yo creo que las ciudades se están preparando para el ocio.
tenemos un cliente centroeuropeo que viene de espacios urbanos de mucha calidad. Y creo que también lo que sigue queriendo es espacios y modelos también de desarrollo medioambientalmente muy sostenibles, ¿no? Eso, y yo creo que ese debate está calando. A mí me gustaría lanzaros a la mesa también, ya como última pregunta, si están nuestros planes generales urbanos actualizados y si están adaptados a esa evolución. ¿Qué opinas tú, Felipe? Yo desconozco realmente el plan general. Emilio a lo mejor no puede hablar más del plan general urbano. Ya no solamente de Alicante, sino en general, porque es verdad que en todos los sitios nos encontramos con que esto no lo podemos hacer, porque el plan general dice esto o dice lo otro. ¿Están adaptados realmente o no? No, yo creo que el problema que tenemos ahora es el urbanismo español, que nadie, yo creo, coge ese cascabel. No hay que coger todos los cuernos. No, es una figura que realmente, claro, cuando hablamos de planes generales que tienen unos tiempos de aprobación de 10, 12, 15 años, bueno, señores, pero si ya en 2 años cambian las baterías de los tranvías, yo creo que el modelo de urbanismo está obsoleto en este momento. Yo creo que se está demandando ya otra forma de hacer urbanismo, ¿no? Y yo creo que es el gran problema que tiene, no sé si lo compartís, ¿no? Es decir, ¿qué opinas? Totalmente. Nacho, Sí. te tengo un calladito ahí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? Totalmente, no es mi materia, Emilio lo ha explicado muy bien, pero sí que se echan falta para el desarrollo y el impulso de cualquier ciudad que tenga un plan general que respalde las garantías de inversión, por dónde se va a desarrollar la ciudad, en qué nivel, y no es lógico que Alicante pues, no tenga un plan general aprobado desde hace tiempo. Pero claro, el propio proceso, y creo que cada vez que se ha modificado la normativa no se ha facilitado, sino que se ha aumentado los requisitos, las garantías, y eso se traduce en mayores tiempos, y en que buena parte de ellos no salgan. Y antes hablábamos de la interlocución. En estos planes generales, ¿creéis que es importante que también participen pues interlocutores válidos, como sois vosotros, los colegios profesionales y, naturalmente, el sector? la ciudadanía. Claro, todos. Creo que lo has dicho muy antes, es importantísimo la coordinación de esfuerzos de todos los agentes público-privados y luego la participación social, es fundamental. Sí, es básico. Es básico. Al final esto, no sé, haya un consenso y un impulso entre todos, o sea que creo que eso no cabe la menor duda que es necesario. Y los planes generales pues están obsoletos todos. Todos, ¿no? Todos, o sea, todos, bueno, el de Alicante no sé si es de los años 80. 87. 87, pues bueno. Entonces. Entonces no tiene nada que ver el modelo de ciudad de los años 87 a hoy en día, y además el impulso que se le quiere dar, con lo cual... pero bueno, esos ejemplos están en España y muchísimos, ¿no? Entonces creo que es importante que de alguna manera se tome conciencia y no sé, y para darle el impulso a ese modelo de ciudad que explicaba Emilio, que yo creo que tiene todo el sentido y la necesidad que tiene para que al final el dinamismo de una ciudad tenga una coherencia. Y al final, cuando eso lo hacen y lo hacen bien, como hay ejemplos por el mundo de ciudades que lo han hecho bien, pues al final el reconocimiento está ahí. Claro. Y esa diferenciación y de gente que es más feliz, que tiene ese bienestar viviendo, que atrae inversión, al final se va retroalimentando entre todos y es necesario. Y eso se tiene que haber, y hay momentos en los cuales perfectamente se pueden hacer, y creo que ahora en Alicante es un buen momento para poderlo hacer. Nos lo tenemos que creer, además. Javier, no nos queda mucho más tiempo, pero sí, precisamente ya que estamos hablando contigo, hablamos de que nos digas ese titular. Javier Fur-Quesada, CEO de Grupo Marjal, para despedir. Bueno, el titular. Bueno, hoy estamos en el Día de la Felicidad. Sí. Y yo creo que lo que se está haciendo en este sector al final contribuye al bienestar de las personas, ¿no? Y yo creo que sí que hay que ampliar un poco esa mente, yo creo que hay que intentar buscar un poco más esa diversidad, esa capacidad de adaptación, que hablábamos muchos ejemplos de nosotros que hemos tenido, y yo creo que cada vez al final la gente busca, pues en distintas etapas de su vida, y las combinaciones de las familias y de las personas es muy diversa. Yo creo que hay que intentar darle una solución de un alojamiento, una solución de un urbanismo que al final vaya acorde con esa necesidad vital de las personas para que sean felices. Y en nuestro entorno tenemos una buena gastronomía, tenemos un buen clima, y no cabe la menor duda que tenemos un buen sector que es resiliente y que además reconocido en el mundo entero, y eso hay que intentar contribuir a que eso valor, claro, se impulse, sí, y sobre todo por el bienestar de las personas, ¿no? Que es lo fundamental. Javier, muchísimas gracias como siempre por
tus palabras, por haber estado aquí y por esa entrega incondicional para que el mundo sea un poquito mejor. Ignacio Nacho Esteban Dols, gerente de Aitana Actividades de Construcción y Servicios SL, ingeniero técnico de Obras Públicas, especialidad en construcciones civiles y en hidrología, y además vicepresidente de FOPA. Y toda esa retaíla. Tu titular, cuéntanos. No sé darte un titular, perdona. Nada, una frase. Paso palabra. Pasas palabra. ¿Has estado bien? Sí, he estado muy cómodo y además te agradezco por la manera en que nos has acompañado y dirigido en el programa, y encantado de venir a acompañaros y a sumar. Estamos para eso. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Felipe González, CEO de Biopen. Muchas gracias también por estar con nosotros. ¿Tu titular? Mi titular, yo creo que yo voy a luchar por poner mi granito de arena, por contribuir a la felicidad de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Sé que ya lo estáis haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y por último, Emilio Vicedo, presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. Emilio, ¿tu titular? Pues que tenemos que trabajar por humanizar nuestras ciudades y también algo importante, resolver los grandes desequilibrios que también hay. Alicante no solo tiene costa, también tiene un interior, el interior de sus ciudades, el interior de la provincia, y hay mucho que mejorar y tenemos también que tenerlo presente. Muchísimas gracias, Emilio. Yo también quiero apuntar un titular, y es que efectivamente detrás de grandes proyectos existen grandes personas con corazón, lo he mencionado Felipe anteriormente, con alma, y creo que lo han demostrado solamente nuestros invitados. Porque por eso queremos seguir luchando por ciudades humanizadas, como decía Emilio, ciudades donde la gente sea más feliz y lugares donde todos crezcamos de una manera muchísimo más saludable y desde luego con podríamos decir, como dice ese proverbio hindú, la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Con esa idea nos quedamos y nos despedimos hasta la próxima semana. Sed felices. Aquí en Liderazgo Económico os esperamos.